Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. Hoy quien les habla Santiago Riquelme junto a Alcides Benítez y Derlis Mato, quienes me acompañan el día de hoy, periodistas del diario Última Hora de 10. Vamos a estar hablando de Cerro Porteño, más específicamente de su nuevo entrenador, el bambino Carlos de los Santos Jara Zaguier, entrenador paraguayo de 73 años de edad, con mucha trayectoria, campeón del preolímpico último que se disputó en Venezuela, medalla de plata en Atenas 2004, dirigió a varios clubes en el país, pero va a ser su primera experiencia en el club de su vida, Cerro Porteño, como así lo denominó él. Así que vamos a hablar hoy de Jara Zaguier, de Cerro, de lo que dejó Manolo y de lo que se viene. ¿Está Cerro Porteño a tiempo de poder pelear por el campeonato? De todo eso vamos a hablar en este podcast Hora Deportiva especial Carlos Jara Zaguier. Antes de arrancar, paso a saludar a mis compañeros. Alcides, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Santiago Derlis, un gusto compartir con ustedes y con los oyentes este espacio para hablar esta vez de Cerro Porteño que anda a los tumbos. Así mismo, ¿cómo te va, Derlis? Bien, Santiago, bien, Alcides, un placer estar acá con ustedes y por supuesto también con nuestros escuchas del diario Última Hora en este podcast espectacular. Vamos a hablar del bambino Carlos de los Santos Jara Zaguier. Así mismo, pero antes de entrar en detalles de hablar de Jara Zaguier, quiero cerrar el capítulo Manolo Jiménez, el español, técnico español que llegó a Cerro Porteño, y ya había estado el año pasado en Cerro en otro cargo, ahora llegó para asumir la dirección técnica del equipo principal y arranco por Derlis. ¿Qué te dejó Manolo? ¿Dejó algo Manolo en Cerro, Derlis? Y la verdad que es una pregunta un poco complicada porque hay que dividir la etapa Manolo en el torneo de apertura, que fue muy bueno y que se le terminó escapando por un partido clave, que fue aquel partido con derrota en la olla ante Luqueño a falta de 2 fechas. Si Cerro Porteño, bueno, hubiese logrado el torneo de apertura, a lo mejor el torneo de clausura hubiese sido totalmente otro. Me parece que jugó un poco la mala fortuna para Cerro y para el mismo Manolo aquel recordado partido ante Luqueño en la apertura y después en el clausura no salieron las cosas. Manolo fue un mar de excusas en cada una de las presentaciones donde Cerro Porteño fallaba, donde tenía la chance de acercarse a los líderes, de ganar partidos claves, de poder ganar un superclásico. Manolo me parece que termina yéndose sin pena ni gloria de Cerro Porteño después de un buen arranque en el torneo de apertura ese partido en específico ante Luqueño y bueno, me parece que no deja nada positivo esta salida del entrenador español Manolo, que hasta el último momento se aferró en el cargo, no renunció, lo tuvo que sacar la directiva y bueno, me imagino que eso también en el aspecto económico va a ser muy perjudicial para Cerro Porteño, que tendrá que cumplir con el contrato del español que se termina yendo sin pena ni gloria. Para mí, particularmente digo, no, Manolo Jiménez no dejó algo en Cerro Porteño. Uno de los españoles, porque recordemos que el otro español que se fue Fernando Jubero, una especie de gerente deportivo, quien fue el que apostó por Manolo Jiménez, por su compatriota, y quien yo creo que fue el que trató de sostenerlo lo más que pudo, hasta que, bueno, el vaso se colmó, se derramó el agua y ahí Zapac, Juan José y su directiva ya no tuvieron otra cosa que hacer que despedir al entrenador español y también al gerente Fernando Jubero. Alcides Manolo Jiménez, que dejó algo, habló más de lo que jugó. ¿Qué sensación te deja el técnico español? Para mí dejó más deudas, Santiago, a su paso por el fútbol paraguayo. Yo no sé si subestimó un poco al fútbol paraguayo o qué le pasó al español, pero para mí nunca encontró el rumbo en su equipo. Entonces dejó más deuda y se retiró por la puerta trasera. Y su destitución ya era una crónica de muerte anunciada ya desde que comenzó prácticamente el torneo clausura. Totalmente, porque yo coincido con Derly. A mí me gustó ese primer Manolo, ese primer equipo de Cerro. Llega Manolo, creo que mete 9 triunfos al hilo, 10 partidos que no perdía. Y como dice Derlis, se puso a tiro para ganar el campeonato a falta de 2 fechas para el final del torneo de apertura. El gran candidato era Cerro Porteño de Manolo Jiménez. Y como dijo Derlis, ese partido ante Luqueño termina de condenarlo. Luego Libertad ya no falla, sale campeón Libertad. Luego viene una pretemporada polémica en Málaga de una semanita y algo donde se gastó mucha plata.
Cerro también queda eliminado de la Libertadores y tenía el objetivo de la Sudamericana, donde también tenía, entre comillas, todo a favor. Ese partido de ida ganando 1-0, un penal a favor para el 2-0, Churim erra el penal y Cerro Porteño se queda con las manos vacías. Luego en Brasil ya no puede hacer nada. Y en el campeonato como que se fue complicando solo Cerro Porteño con Manolo Jiménez. Y Manolo, como dice Alcide, yo creo que subestimó al fútbol paraguayo, a la prensa. Cada conferencia de Manolo Jiménez dejaba algo. Se tomaba sí o sí con algún que otro periodista, con los hinchas, no le gustaban las preguntas. Luego ya empezó a tomarse con la hinchada primero, cerrando, digamos, la parte de preferencias detrás del arco. No dejó que gente, hinchas, se sienten en esos lugares, solo directivos, justamente para que no se le recrimine. Y luego el famoso beso que le tira a los hinchas. O sea, Ahí Mano, creo que cavó su tumba Manolo Jiménez al meterse con con la y hinchada, con la claro. hinchada, creo que ahí era, no se podía soportar la continuidad del ciclo. A estos dos nombres, Santiago, hay que sumar también la destitución de Daniel Rubiol, Sí, que es también. español también él, Sí, coordinador de las divisiones formativas de Cerro Porteño. totalmente. Y todo esto que fuimos diciendo colaboraron para que Manolo hoy ya no sea el técnico de Cerro. Yo creo que incluso la dirigencia tardó un poquito más de la cuenta para sacarlo. Esto ya se veía venir ya desde hace un par de semanas que Manolo no iba a durar mucho en Cerro. Logró un triunfo, creo que ante Ameliano, que lo sostuvo un par de semanas más. Pero esa última derrota 3-0 realmente ante el 2 de mayo hizo que la dirigencia tome la decisión de sacarlo. Yo pensé que Y ahí iba a renunciar Manolo Jiménez. sí, y Era, no, era un resultado que saca técnico. sí, Está bien que la dirigencia tome la decisión de sacarlo porque el equipo no tomaba rumbo positivo, digamos. totalmente. Que el profesional, el técnico generalmente no quiere renunciar por la parte económica. ¿Para qué vamos a mentirnos? Sí. Porque si Manolo renuncia, la dirigencia no le va a pagar nada. La rescisión. Sin embargo, claro, si uno le despide a su entrenador, el profesional se lleva una buena cantidad de plata que está estipulado en el contrato. Entonces, generalmente los técnicos no son de renunciar y salen con ese discurso de que tienen fuerza para seguir, que confían en el grupo, etcétera, etcétera. Solo renuncian los cobardes, había dicho Manolo. Horas más tarde, Juan José Zapac se encargó de destituirlo y hoy por hoy Manolo ya no es el técnico de Cerro Porteño. Y se vivieron horas importantes después de esa decisión que tomó la directiva. Picaban dos nombres en punta, uno de ellos, Julio César Cáceres, muy identificado con Olimpia, campeón de América, campeón como técnico con Olimpia, de un torneo clausura de la Copa Paraguay, Supercopa Paraguay. Un Cáceres que estuvo últimamente en Luqueño, donde hizo también un buen trabajo, luego los malos resultados eh, hicieron que ya no siga en el conjunto auriazul. Y el otro hombre era un hombre de la casa, Carlos de los Santos Jara Saguier, un técnico identificado con Cerro, en realidad una persona muy identificada con Cerro porque nunca le tocó trabajar como entrenador en Cerro Porteño, con la curiosidad de que Cerro lo llamó, según informaciones de periodistas especializados que cubren Cerro Porteño, a Jarasaguer hace un par de semanas, pero para trabajar de cerca con las divisiones formativas. O sea, ya existía ese primer contacto, ese vínculo, esa idea que tenía Cerro, y Juan José Zapac decidió finalmente llamarlo y nombrarlo en la cena de aniversario de los 112 años de vida institucional de Cerro Porteño y lo nombró como nuevo entrenador. Derlis Jara Zaguier, ¿qué significa para Cerro? Llega en un momento justo, es el adecuado, es una decisión populista, un manotazo de ahogado, es una decisión que se pensó. ¿Cómo lo ves a Jara Zaguier en Cerro? Y la verdad que, primero que nada, a mí me parece que era una deuda pendiente de Cerro con Carlos Jarasaguer, porque es una leyenda, es un ídolo de la institución por lo hecho como jugador. Él, su familia, el apellido Jarasaguer siempre estuvo vinculado a Cerro Porteño y la verdad que llamaba la atención que con todos estos años siendo profesional nunca lo hayan llamado para ser técnico de Cerro Porteño. Ahora lo llaman con una edad de 73 años. Nadie duda del trabajo que va a imponer y también de las ganas del mismo Carlos de los Santos Jara Zaguer. Hay que ver, yo te diría que habría que dejarlo trabajar porque va a agarrar un grupo que él no formó con 5 puntos de desventaja en la tabla de posiciones. Hay que ver si
si le da a Cerro Porteño con este cambio, me parece que habría que dejarlo trabajar y esperar para el siguiente año, temporada 2025, ya en el torneo de apertura, con los jugadores que lo vaya llamando, limpiar un poquito el plantel porque hay varios jugadores que ya definitivamente no están para Cerro Porteño. Es difícil decir de que va a ser la solución para Cerro Porteño. Repito, por los jugadores que tiene Cerro. Aquí hay un denominador común a lo largo de estos últimos años y es el plantel de Cerro Porteño que hace rato no se viene renovando en demasía. Hay varios jugadores que definitivamente ya no van. Pero imagino que Carazaguer va a apostar mucho a jugadores de la cantera, jugadores que estuvieron con él en el preolímpico. Y a partir de allí veremos si plasma la idea. Ojalá le vaya bien porque es un técnico paraguayo, un técnico muy respetado, muy querido también por toda la afición del fútbol paraguayo. Hablo de cerristas, olimpistas, liberteños, por lo que hizo a lo largo de la selección paraguaya. Me encantaría que le vaya bien. Está en una edad ya con mucha experiencia. Apuesta a estos cerros también para cambiar un poquito lo que venía viendo últimamente, de técnicos extranjeros, argentinos, españoles, en este caso, el caso de Manolo. Apuesta por un paraguayo y de mucha experiencia. Ojalá le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien a Carlos de los Santos Jarazaguer porque se lo merece. Así es. Alcides, claramente el tiempo y los resultados van a decir si esta decisión de la directiva de Cerro con Jarazaguer es acertada o no. Pero te pregunto, antes de que arranque este ciclo, antes de que dispute sus primeros partidos, ¿cómo ves esta llegada de Jarazaguer al Ciclón? Yo creo que es una respuesta desesperada de la dirigencia encabezada por Juan José Zapac, Santiago, porque ve que otro título se le escapa, no de las manos como pasó en el torneo Apertura, perdiendo contra Luqueño, como bien decía Derlis, sino de la vista. Cerro Porteño pierde la vista el título por el bajo rendimiento que muestra el equipo actualmente. Y yo creo que es acertada la elección en este caso de Jarazaguer, porque Cerro Porteño necesita un hombre de confianza, un hombre que conoce el fútbol paraguayo y Jarazaguer lo conoce bastante bien. Conoce la exigencia que tiene Cerro Porteño, conoce a varios jugadores, entonces son elementos que valen a la hora de la elección del técnico. Ahora, después le puede ir bien, le puede ir mal, como a cualquier entrenador, pero al menos parte con ventaja para dirigir Cerro Porteño porque por todos los requisitos que te estoy nombrando. Totalmente. Yo coincido con Alcides en que es una decisión populista de la directiva azulgrana encabezada por Zapac, porque uno podía leer en redes sociales y escuchar al hincha en la famosa entrevista post partido que la mayoría pedía por Jarazaguer, que hay que darle la oportunidad y sobre todo por lo que mostró este año, hace algunos meses, fue campeón del preolímpico y dirigió a la selección en los Juegos Olímpicos y es el único entrenador que logró una medalla olímpica en 2004 en Atenas. Es cierto, hoy está a punto de cumplir 74 años, nació el 1 de noviembre de 1950, va camino a eso, tiene mucha experiencia, entonces uno se pregunta, ¿está desfasado? ¿Está actualizado? Pero Jarazaguer tiene un equipo de trabajo, está Jorge Martín Núñez con él, un entrenador joven, capaz, que también tuvo su paso por Cerro Porteño, preparador físico de arquero y toda la logística que le va a poner Cerro Porteño. Entonces, a pesar de que yo también creo que es una decisión populista de Zapac, me parece que está bien en darle la oportunidad, porque Cerro ya probó demasiado. Técnico uruguayo, argentino, paraguayo. Entonces, darle la posibilidad a un cerrista de corazón, como lo dijo el propio Jara Zaguer en aquella presentación en el aniversario de Cerro, me parece bien jugarse por Jara Zaguer. Y algo que estuve leyendo mucho en redes sociales y escuchando también, sobre todo el hincha de Cerro que te dice, acá ni si viene Guardiola puede solucionar esto. ¿Por qué? Porque según muchos hinchas de Cerro, esto pasa mucho más por los jugadores. Yo escuché gente que dijo de qué sirve que venga Jara Sayeri, pero siguen Churín, Cecilio, Carrizo. El problema está ahí. Pero tuvimos un ejemplo muy cercano hace poco con la selección paraguaya. ¿Qué decíamos nosotros cuando estaba Garnero en esa Copa América? Ni si viene Ancelotti, deja el Real Madrid y viene a la selección paraguaya, va a solucionar esto. Y vino un técnico experimentado que en 2 días cambió la mentalidad y ese amor propio
transmitió a los jugadores. Se vio totalmente una selección paraguaya distinta, en un combo dificilísimo ante Uruguay y Brasil, donde previamente nosotros decíamos, bueno, acá hacemos 0 de 6, hicimos 4 de 6, un triunfo histórico también ante Brasil en los defensores del Chaco. Y Alfaro llegó y con pocos días de trabajo, porque literal creo que tuvo 4 o 5 entrenamientos, le cambió el chip a los jugadores. Le devolvió esa identidad. Y quizá, ¿por qué no? Jara Zaguer pueda contagiar a este grupo de jugadores del Cerro Porteño. Un grupo de jugadores que realmente algunos están en un muy mal estado físico, anímico. Iturbe, Cecilio, Carrizo, por citar algunos nombres, el propio Churín. Jugadores que el hincha de Cerro dice que ya no lo quieren en el club. Pero con la llegada de Jara Zaguer, claramente eso puede cambiar. Y ojalá sea para bien también, no solo por Cerro, por el fútbol paraguayo en sí, porque es un entrenador paraguayo. Y justo escuché una entrevista que se le hizo a Francisco Arce hace un par de semanas antes de que se confirme esto de Jara Zaguer en Cerro, y le preguntaron al Chiqui, sacándote a vos, ¿quién es el mejor técnico paraguayo en la actualidad? Y Francisco Arce respondió, el profesor Carlos Jara Zaguer. Así que es un técnico muy bien visto entre sus colegas, en la prensa, en el fútbol paraguayo en sí. Es el único técnico que logró una medalla olímpica. Así que yo creo que Cerro puede, no sé si, no digo soñar en grande con Jara Zaguer, pero me parece que era el momento de darle la oportunidad. Zapac se decidió por él y hay que ver, no está lejos del campeonato, está a 5 puntos de Olimpia, ahora tiene un partido ante Luqueño y va a tener que ponerse las pilas Jara Zaguer, y además de lo futbolístico, yo creo que a Cerro le tiene que inyectar ese envión anímico, tienen que reaccionar los jugadores, mostrar otra actitud, y con eso muchas veces alcanza. Porque, repetimos, el ejemplo de Alfaro, en lo futbolístico no sé qué pudo haber cambiado mucho en la selección, pero mostró otra actitud, otra presión, otra intensidad. Entonces eso es lo que necesita el fútbol paraguayo, el ADN paraguayo, cerrista, olimpista. Estamos acostumbrados a eso. Así que bien por Carlos Jara Zaguer. Repasando un poquito de historia, decíamos, Jara Zaguer es un apellido muy vinculado a Cerro Porteño, pero como jugadores, porque nunca tuvo la chance de dirigir. Hoy a sus 73 años, casi 74, está cumpliendo ese sueño. Y repasando un poquito la historia, la dinastía Jara Zaguer fue un grupo de 7 hermanos futbolistas que nacieron del matrimonio entre Críspulo Jara Román y Lidia Zaguer. Así que de esos 7, 6 jugaron en Cerro Porteño, salvo Alberto, uno de esos 7 hermanos que siguió su carrera en el archirrival, en Olimpia. Los otros 6 jugaron en Cerro Porteño, destacándose, bueno, y lo que decía el propio Jara Zaguer, del 68 está en Cerro Porteño, debutó en el 69, jugó hasta el 85, prácticamente 16 años de su vida en Cerro Porteño, logró varios títulos y fue uno de los mediocampistas más importantes, no solo de Cerro, sino del fútbol paraguayo. Y tuvo que pasar muchísimo tiempo para que hoy tenga la chance de demostrar lo que es como entrenador, porque Jara Zaguer demostró lo que es como entrenador. Repito, lo que logró Jara Zaguer nosotros quizás no dimensionamos, pero es muy importante esa medalla en Atenas, el título este año. Hace meses Jara Zaguer salió campeón con estos chicos en un preolímpico donde nadie le daba nada a Paraguay en la previa. Los primeros días de enero, Paraguay creo que disputó un par de amistosos ante Bolivia en la Nueva Olla, no les fue tan bien y nadie le daba nada a Paraguay en ese preolímpico, termina siendo campeón. Y realmente despertó el interés. Incluso yo recuerdo que se le pidió a Jara Zaguer para la selección paraguaya, luego del fracaso de la Copa América con Garnero. Así que hay que ver qué pasa con Jara Zaguer. Derly, ¿alguna opinión más? ¿Pensás que le puede dar el combustible? Está a 5 de Olimpia, pero un Olimpia que tampoco es una maravilla y que uno dice que camina rumbo al título. Así que yo creo Sí. que Cerro está a tiempo. Y claro, está a tiempo y además que, como bien decía, Olimpia es un equipo que viene fallando mucho. Y allí el que no aprovecha es Cerro. Bueno, ahora Claro. está Nacional, que está muy cerca, que fue el equipo que sí aprovechó y está muy cerca de la punta. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Cerro Porteño. Repito, si los jugadores captan la idea futbolística de Jara Zaguer, se puede, se puede. Hay que ver si hay esa conexión. Vamos a verlo recién después de los primeros partidos. Nadie duda de la capacidad de Jara Zaguer, ni tampoco dudamos de la capacidad de los jugadores de Cerro, pero
últimamente andan fallando bastante. Veremos si le da la posibilidad. Tiene dos objetivos. Tiene el torneo de clausura y está también la Copa Paraguay, Correcto. Que que Cerro nunca Cerro pudo ganar. nunca pudo ganarla, así que Que enfrenta a Sol de América en la Sí. próxima instancia. cuarto de final. Cuartos de final. Sí. Un Así Sol que no está bien, que está a punto de descender, pero es también un rival histórico. Yo creo que Cerro con Jarazaguer tiene mucho más que ganar a que perder. No sé si coincidís Alcide con eso. Así mismo, Santiago, pero tiene que, aparte de levantar el nivel, tiene que sostener el nivel. Yo Claro. creo que ese va a ser el gran desafío del cuerpo técnico de Jarazaguer en este tramo del campeonato, porque está a tiempo, pero ya no resta mucho. Entonces, la reacción tiene que ser inmediata para buscar el título. Totalmente. De esta forma estamos llegando al final de este nuevo episodio del podcast Hora Deportiva, donde hablamos de Carlos Jarazaguer y de Cerro Porteño, de lo que pasó con Manolo y de lo que se viene en este torneo clausura y la Copa Paraguay. Alcides, Derlis, muchísimas gracias. A los oyentes también por estar ahí del otro lado. Nosotros nos reencontramos en un próximo episodio. Gracias. Chao.